Entonces, sea f una función que va de Rn a Rm, vamos a demostrar que f es diferenciable si existen todas sus derivadas parciales y estas mismas son continuas. En particular, demostrar que una función es diferenciable se puede reducir al simple hecho de que este límite que señalo acá tiende a cero. Entonces, unas pequeñas notas de que f grande de x, toma un f de x con x que pertenece a Rn y lo mando a un vector componente de Rm, que cada una va a estar dado por funciones componente, m funciones componente. Entonces, viendo cómo puedo escribir f de x más h menos f de x, pues simplemente lo puedo ver como la resta de cada uno de los vectores componentes con f sub 1 de x1 más h1, así sucesivamente hasta xn más hn, menos f1 de x1, x2, así sucesivamente hasta xn, en cada una de sus m componentes. Entonces, la idea es convertir cada una de esas componentes de este vector f de x más h menos f de x en términos de las sumatorias parciales, en términos de derivadas parciales particularmente. Y para hacer esa construcción vamos a hacer lo siguiente, vamos a tomar cada vector componente, cada componente de este vector, y vamos a en cada componente hacer la siguiente construcción. Vamos a sumar un montón de ceros en el fondo, o también lo puedes ver como si fuera una especie de serie telescópica, que es lo que hacemos aquí particularmente. Entonces, ese término se va a cancelar con el siguiente y este con el siguiente y así sucesivamente. Ahora, ¿por qué lo escribimos de esta manera? La idea es como agrupar de a dos términos, de a pares, y en cada par ir dejando fijas ir variando, convertirlo en una función que va de R a R, dejando fija el resto de la variable menos una de sus componentes. Y es lo que aquí, la construcción que yo hago en esta partecita de acá. Entonces, tomé como dos términos de a pares de la siguiente manera. x1 y así x2, x3, así sucesivamente, hasta un x sub i más h sub i, en el que el x sub i más h sub i es la variable que estamos cambiando, la variable en la que vamos a ir variando, y el resto de sus componentes vamos a dejarlas fijas. Y esa es la idea en particular, menos x1 así sucesivamente hasta x sub i, y el resto simplemente la estoy dejando fijas de la misma forma que este vector. Entonces, esto va a hacer que en cada término, en el iésimo término de esta suma telescópica, estoy dejando la iésima componente, la dejo variando y lo convierto en una función de RNR, y el resto de las componentes simplemente estoy dejando fijas. Entonces, la idea de esta g es g de una función k para cada una de las funciones componente entonces k va a ser en relación a la función, y el sub i va a ser en qué coordenada es la que yo estoy fijando. Con esta construcción, este g de x sub i es una función que va de R en R, y en particular como las derivadas son continuas y existen, esa función g de x sub i siempre es continua y es diferenciable en cualquier intervalo por la hipótesis que teníamos al inicio. Entonces, usando teorema del valor medio en el intervalo x, i y x más h sub i, nosotros sabemos que el teorema de valor medio te dice que siempre existe un punto que es tal que la derivada va a ser igual a la derivada de g de x, x k sub i, va a ser de esta siguiente manera. Y como la derivada, si lo transformamos en términos de f sub k y x sub i, nos va a dejar que esta derivada de acá simplemente va a ser la iésima derivada parcial con respecto a la derivada de la késima función con respecto a la iésima variable. Eso es lo que hago esta asignación, ver que cada una de sus componentes lo puedo transformar en términos de sus derivadas parciales usando el teorema de valor medio. Junto con eso, pues toda esta sumatoria, o sea, toda esta suma telescópica que habíamos visto anteriormente, lo convertiríamos en una sumatoria de las derivadas parciales de una función, que básicamente, si expandes esta componente, o sea, cada componente de este vector de f de x más h menos f de x, cada una de estas funciones componente de acá, simplemente las puedo escribir como una sumatoria de derivadas parciales. Entonces, la késima componente de este vector
de Rm, cada componente va a estar dado por las derivadas parciales de cada variable con respecto a la función en esa componente. Entonces, ya sabemos que f de x más h menos f de x lo puedo expresar como, como este vector de sumatorias por la construcción que habíamos hecho anteriormente. Entonces, vamos a ver cómo se comporta. La idea es poder llegar a la expresión del límite que nosotros queremos demostrar que es cero. Y aquí eso es lo que estoy haciendo, expandiendo este componente. O sea, ya tenemos que este componente, ya sabemos cómo se comporta, ya lo expandimos en términos de, lo convertimos en otro objeto matemático, de una forma de decirlo. Pues simplemente voy a mirar cómo se comporta todo este término que está en la parte superior del límite que nosotros queremos obtener, demostrar que es cero. Entonces, simplemente esto va a ser igual, expandiendo estas sumatorias por la construcción anterior de este vector. Nos va a quedar la norma de este vector de acá, que en cada componente va a ser simplemente la diferencia de la derivada parcial de la primera, por ejemplo, la primera componente va a ser la derivada parcial de la primera función sobre todas las variables, pues con el punto que habíamos hecho por el teorema valor medio, por h sub i menos f1 en sus derivadas con respecto a todas las variables en el punto x que viene de esta sumatoria por la definición de derivabilidad a la que queremos demostrar que es cero, y cada uno está multiplicado por h sub i. Entonces, la idea aquí es empezar a usar varias desigualdades que nosotros conocemos previamente. Entre ellas va a ser que siempre vamos a tener que la norma de un vector siempre va a ser menor o igual que el valor absoluto de cada una de sus componentes, que esta es la primera desigualdad que uso acá. De la siguiente manera, la siguiente desigualdad que usamos es que en general siempre vamos a tener que una sumatoria, el valor absoluto de una sumatoria va a ser menor o igual que la sumatoria de sus valores absolutos, que es la siguiente igualdad que hago ahí. Y junto con esta, también al mismo tiempo uso la siguiente desigualdad, que el valor absoluto, primero, eso aquí factorizo los h sub i y me queda todo esto siendo multiplicado por h sub i. Después de factorizarlo, lo que hago es simplemente usar la desigualdad que h sub i es menor o igual que la norma de h, sí, para cualquier h sub i. Eso es lo que hago en esta partecita de acá, factorizando y convirtiéndolo a cada uno en la norma de h. Entonces, ya con esta desigualdad lo que hago es simplemente factorizar la norma de h y esto va a ser menor o igual a esta expresión que teníamos anteriormente. Pasando la norma de h a dividir, me quedaría que esta expresión, que es la expresión del límite que nosotros queremos obtener, que al final siempre es como visualizar ese objetivo que nosotros queremos. Entonces ya nos queda, ya logramos acotar esta expresión del límite y como está en norma, pues las normas sabemos que siempre es mayor o igual que cero. Entonces ya sabemos que todo este término va a estar acotado por la suma de estas diferentes sumatorias. Ahora lo que yo quiero demostrar es que cada término, absolutamente cada término de cada una de estas sumatorias realmente es simplemente cero. Tomando el límite cuando h tiende a cero de cero, pues me da simplemente cero, el límite de una constante. Me va a quedar aquí el límite de esta expresión menor o igual que el límite de toda esta expresión. Entonces, si yo demuestro que el límite cuando h tiende a cero de toda esta expresión de acá es igual a cero, habré concluido la demostración. Entonces, recuerde que el límite por sus propiedades es la suma de los límites y en particular podemos meterlo dentro del valor absoluto al final y al cabo. El valor absoluto es una función continua en todo el intervalo. Por lo cual simplemente lo que me importa realmente es este término de cada uno de los términos, que nos da estos términos de cada una de las sumatorias. Y observando no es fácil ver no es complicado ver que estos términos realmente simplemente me dan cero cuando h tiende a cero, pues cada una de estas derivadas parciales son continuas en el intervalo y si tú te fijas c sub i en particular pertenece a xi, x sub i más h sub i. Entonces cuando yo hago que cada uno de los h sub i tiende a cero, estoy haciendo el intervalo tan pequeño como yo quiera que el c sub 1i, el c sub 2 y cada uno de estos c sub mi van a tender a ser el vector simplemente x. Va a dar x1, x2, x3 de la siguiente manera, por lo cual simplemente cada uno de estos términos tienden a ser x en el límite, por lo cual me queda lo así, aplicando lo que les acabo de decir.
Y el hecho de cada uno de estos términos simplemente se van a cero en el límite, me quedaría cero 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 más cero más cero, por lo cual usando el teorema de compresión o también en matemáticas sanguchito, me quedaría que este límite se encuentra entre cero y cero, por lo cual por el teorema de compresión, este límite, cuando h tiende a cero de f de x más h menos f de x menos esta sumatoria, en norma, va a ser igual a cero, que es en particular lo que queríamos probar, haciendo que esta función sea diferenciable.